¿Qué tal? Muy buenas tardes, licenciado. Primero que nada, gracias por su tiempo. Quisiera hacerle una serie de preguntas acerca de cuáles son las características y herramientas que usted utiliza a la hora de entrevistar a un cliente o tener un discurso a un grupo de personas. Daré una pequeña introducción a usted. En esta investigación entrevistaremos al licenciado Alfredo Maldonado Montes, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Laboral, Derecho Familiar y especialidad en Juicios Orales, actualmente notario adscrito. Para ello le haremos una serie de preguntas en relación a cuáles son los consejos y características que él ocupa en su vida profesional, para poder persuadir a una audiencia, convencer a un público o expresar con claridad una idea. Nos iremos a las preguntas. La primera de ellas es: cuando citas a un cliente para analizar un caso y validar los hechos, ¿qué métodos utilizas para captar su atención? Claro que sí, Mauricio, muy buenas tardes. Mira, en base a los clientes, lo más importante es, en la profesión es un poco complicado el tema sobre la veracidad de los hechos, ya que hay muchos clientes que omiten cosas para mencionarnos a nosotros y eso nos complica muchas veces la resolución y la estrategia que vamos a llevar en el juicio. Esto, bueno, se da de diferente manera. En primera, tienes que pedirle que te haga una narración a lujo de detalle de todo lo que sucedió en base al tema para el que te está buscando. Y bueno, hay diferentes formas de saber si te está mintiendo, te está diciendo la verdad. Puede ser que tenga los brazos cruzados, que mueva mucho los ojos en diferentes direcciones, que se ponga nervioso, que juegue con diferentes cosas. Claro, muchísimas gracias. Bueno, conforme a esta respuesta también le preguntaremos: ¿cómo cree usted que el lenguaje no verbal influye a la hora de hacer una entrevista? Sí, claro. El lenguaje no verbal es muy importante porque la realidad considero que el lenguaje no verbal habla más del 60% de lo que dice el lenguaje verbal. ¿En qué sentido? El cliente muchas veces cruza los brazos, cruza las piernas, entrelaza los dedos, y eso significa que el cliente está cerrado y, y no va a expresar en su totalidad los hechos que tú estás buscando como abogado para poder resolver el caso. Muchas gracias. Por otro lado, también quisiera saber cuál es su opinión conforme a qué actitud debe tener un director al momento de dar un discurso o hablar en público. Director también llámese un líder político o director de una empresa, en este caso también un profesionista como es un abogado. Claro que sí. Pues mira, cuando hablas a una audiencia de más de dos personas, es muy importante tener conocerte y saber qué de ti es lo que mayor impacto tiene, tu voz, el tamaño, apertura de brazos. Entonces, muchas veces lo mejor es, sobre el tema que tú vas a tocar, intentar dar a entender una cosa distinta al tema al que tú quieres llegar. ¿Por qué? Porque así creas un cuestionamiento, los haces entrar en duda, y entonces si tú empiezas hablando a favor de un tema o en contra, y luego les cambias toda la argumentación que llevas, eso crea un impacto en tu audiencia y hace que tu audiencia se ponga a analizar, se ponga a razonar y se ponga mucho más atento a lo que estás diciendo. Muchas gracias. Por otro lado, ¿qué técnicas utilizas para persuadir y hablar frente a un grupo de personas para convencerlos de cuál es el tema que estás tocando? Un poco volviendo a la pregunta anterior, el tema más importante o el que yo he considerado en mi experiencia como fundamental es el hecho no de la contradicción, sino del impacto. Y ese impacto se da
con argumentos a favor y en contra, ocupándolos en una, teniendo muy bien una línea de ideas, yendo primero al favor, luego al contra o viceversa. Ok, muchas gracias. Por otro lado, ¿qué aspectos consideras importantes para transmitir seguridad en el al momento de dar una entrevista o un discurso? Yo ocupo mucho lo que son el movimiento de manos, los tonos de voz, si es mantener un tono de voz y si quieres hacer algo, dar un énfasis mayor, tomar un grado más, agravar el tono de voz más bien, y eso hace que la persona de manera inconsciente le genere un mayor impacto. Ok, muchas gracias. ¿Cómo te imaginas la postura o características de algún líder político a la hora de hacer un discurso? Bueno, en el tema político lo que yo veo más importante es hablar sobre las inquietudes que tiene la gente o, o hablar en favor de las acciones que tú vas a hacer para quitarle a la gente ese disgusto que tiene. ¿Crees que esto podría ayudarte a ti dentro de tu profesión? Completamente en el tema, en juicios orales, ocupas mucho la persuasión, tanto a la contraparte como al juez, para darle un énfasis, darle un mayor peso a tus argumentos que a los de tu contraparte. Muchas gracias. Con el tono de voz, influye, ¿cómo el tono de voz, perdón, influye a la hora de transmitir un mensaje o argumentar los hechos y por qué? Bueno, el tono de voz, repito, es algo muy importante, toda vez que con el puro hecho del tono, tú puedes generar un sentido más serio y de mayor impacto o un sentido mucho más ameno y no tan formal. Entonces hay que saber ocuparlo tanto en una sala de juicios orales como con tu cliente, como con la contraparte. Muchas gracias. Por otro lado, ¿cuáles serían las claves más importantes para poder ganar juicios dentro de un tribunal? Claro, mira, dentro de los juicios, el que va a decidir, eh, la- el que va a resolver a tu favor o en tu contra siempre va a ser el juez. Entonces, lo primero es crear una cosa que se llama duda razonable. Eso de razonable se genera con los argumentos de tu contraparte, destruirlos en su totalidad. Que todo lo que tu contraparte diga, tú generes esa duda razonable que tu defenso no lo hizo. Muchas gracias por la entrevista. Y para finalizar, quisiera hacerle esta pregunta que ya es más, va más personal. Si nos conociéramos, licenciado, usted y yo por primera vez, y usted fuera mi tutor, ¿cuál cree que sería la clave de oro para que yo lograra ser un orador efectivo? Creo que sí, Mauricio, pues mira, el tema con oratoria es un tema que si no se practica, jamás se va a lograr ser bueno en esto. Esto se perfecciona día a día subiéndote al podium, al escenario, tomando el micrófono y hablando en la mayor cantidad de veces que uno pueda. Yo te diría, nunca estés cerrado cuando hablas en público, siempre mantén manos abiertas, brazos abiertos, mantén una postura recta, nunca jamás des la espalda a tu audiencia, camina en diagonales y bueno, intenta y entrena los tonos de voz para poder crear esos énfasis y esa formalidad que necesitas. Bueno, licenciado, pues muchísimas gracias por su tiempo y por haber contestado esas preguntas. No queda más que decir, más que agradecerle y nos estaremos viendo. No, Muchas Mauricio, gracias. gracias a ti.